Josep Perelló, como he dicho ya antes, también es físico, es catedrático del Departamento de Física de Materia Condensada y además forma parte del Instituto de Sistemas Complejos. Hasta ahí yo lo dejo. Pero en lo que es ciencia ciudadana voy a destacar dos cuestiones que me han sorprendido mucho. Sobre todo la primera, que en 2012 él tuvo un papel clave en la fundación y coordinación de la Oficina de Ciencia Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Sí? Sí. Bien. Y luego en el 2013 funda un grupo de investigación que es Open Systems V, que integra la participación ciudadana y las prácticas artísticas en la investigación científica. También. Bien. Otro aspecto que me parece que es clave resaltar es que, como ya ha dicho antes Maite en la presentación, hay dos ámbitos donde la ciencia ciudadana es muy importante. Por una parte es el medio ambiente y por otra la de la salud. En cuanto al medio ambiente, uno de los proyectos destacados en los que ha participado Josep Perelló se encuentra Crónicas del Calor, que involucra a una serie de comunidades locales en la identificación de zonas urbanas vulnerables al calor extremo. Y en la otra parte, en la de salud, creo que él mismo va a darnos unas pistas de cómo la ciencia ciudadana puede ser beneficiosa en este campo presentando el proyecto Coactuem. En cuanto a las publicaciones, no pienso decirlo, es un asqueroso. Tú le miras el Google Citation y quieres ser él de mayor, así que no voy a decir si tiene muchas o pocas, pero sí que también participó como coordinador en el libro del que antes he mencionado, que no me salía el título, pero estaba nerviosa. Science of Citizen Science. Yo creo que no tengo nada más que decir porque lo que es bueno es que lo diga él. Muchísimas gracias. Gracias. Si no es problema, me levantaré, ¿eh? No sé a ver si se me escucha bien y si no, se me queja. ¿Sí? Mejor. Ya, bueno. Es un limitante para mí, pero bueno, no hay problema. Bueno, Pacho, yo le mandé posibles charlas, ¿no? Y dijo, no, bueno, ¿qué quieres que cuente? ¿No? Y a mí me da igual, porque ya llevamos un tiempo, como antes ha mencionado Maite, me parece que has dicho Ibercibis, que era del 2013-14, no sé dónde está, aquí, perdón, hostia, perdón, ¿no? 13, ¿no? Cuando el 11, ¿vale? Y entonces en el 11, en ese momento yo estaba haciendo arte y ciencia, ¿vale? O sea, estaba en un museo. ¿Vale? O sea, mi carrera investigadora siempre tiene otra vida, ¿no? Y el otro día estaba en una charla de mi departamento y dije, sí, hicimos una charla así, una reunión de todos los físicos, ¿sabes? Esto que tú dices, ¿no? Estos raros, ¿qué hacen, no? Y entonces ahí les confesé, sí, tengo otra vida y hago arte y ciencia, ¿no? Y digo, hostia, bueno, tú no hacías ciencia ciudadana, no sé, ¿qué estás haciendo, no? O sea, esto descoloca incluso dentro de la física, aviso, ¿vale? Entonces, vuelvo a esto porque creo que es importante matizar y hablar de que cuando hacemos ciencia ciudadana estamos hablando de un espacio muy abierto. Muy abierto, ¿no? Y que justamente yo venía de trabajar en un espacio de arte donde hacíamos arte y ciencia con la Generalitat de Cataluña, en Art Santa Mónica, y yo volví a la universidad y yo digo, yo no quiero volver a hacer la ciencia como lo hacía antes, honestamente, ¿no? O sea, Maite ha hablado un poco de un punto de vista más estructural, de cómo está la ciencia ciudadana. Yo no os voy a comentar esto porque lo ha contado muy bien, pero sí que os voy a contar una experiencia más personal, ¿vale? Y entonces volví a la universidad justo cuando hubo la gran crisis, ¿no? No sé si os acordáis esto, o algunos de vosotros acordáis, ¿no? En 2012 el mundo se acababa, no sé si os acordáis de esto. La universidad sufrió, las universidades públicas sufrieron mucho, y los centros culturales, ya no os cuento, o sea, nos quejamos en la universidad, pero en el ámbito cultural la cosa fue aún más salvaje. Bueno, y lo que dije, yo no quiero volver a hacer ciencia de la misma manera, y en ese momento pues había, ¿no? el libro blanco de la ciencia ciudadana, que también contribuí. Habían cosas, salió en Nature una discusión sobre ciencia ciudadana, Power to the People, hostia, ¿qué es todo esto? ¿No? Pero me suena bien. Y dije, bueno, pues todo lo que hacía en sistemas complejos, que básicamente es coger herramientas con datos de la física, pero aplicarlo, mi tesis, por ejemplo, es mercados financieros, o sea,
volcado completamente al capitalismo salvaje, ¿vale? ¿Vale? Entonces, exagero, ¿vale? Entonces, por otro lado, pues dije, pues yo quiero continuar trabajando con fenómenos sociales, complejos, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo no quiero utilizar, o no hay manera de utilizar otros datos. Por ejemplo, en ese momento se utilizaba Twitter, ¿no? Yo no quiero comprar datos a Google, ¿no? Y entonces empezamos a hacer proyectos de investigación sobre comportamiento humano, algunos con investigadores no de Ibercibes, pero sí de BIFI, de la Universidad de Zaragoza, y después sobre movilidad. Y entonces aquí empezó también la relación con el ayuntamiento, porque queríamos salir a la calle, ¿no? Y no sabíamos cómo hacer las cosas. Entonces creamos una comunidad de práctica, y esto es la Oficina de Ciencia Ciudadana. Si queréis saber más, después lo comentamos. Y esto ya era en 2014, o sea, han pasado ya 11 años. Y entonces este proyecto que os voy a compartir quiere, de un modo, recorrer aspectos muy concretos sobre un proyecto que para mí es el más ambicioso que hemos hecho y el de más largo horizonte, hablando de lo que tú decías, ¿no? Bueno, ¿y cómo aguantan los proyectos, ¿no? O sea, hay proyectos que pueden durar muy poco y pueden ser fantásticos, pero también hay el reto de hacer proyectos que tengan un recorrido largo y que podamos persistir en el tiempo, y este podría ser un ejemplo en este sentido. Entonces, yo lo que quería hoy compartiros en este sentido es precisamente una experiencia muy concreta, y intentaré apuntar aspectos muy prácticos, ¿no? Que me parece que han salido comentarios desde ¿no? de los comentarios que antes salían, y preguntas donde el cómo puede ser una manera, pero no es la única. No hay reglas únicas en ciencia ciudadana. Lo que puede servir para un proyecto puede no servir para otro, pero al menos me gustaría pensar que como mínimo os puede servir de inspiración. ¿Os parece bien el plan? ¿Sí? Seguro, Si no, podemos plantearlo de otro modo, no tengo problemas. E incluso añadir en la discusión tema bibliotecas, que es un tema en ciencia ciudadana, y es un tema muy importante ahora mismo, y hay mucha gente probando cosas, ¿vale? Y incluso pues hablar de aspectos de lo abierto en ciencia ciudadana, si queréis, que también tenemos experiencias buenas para hacer una ciencia más pública, y malas por ser tan públicos que otros se aprovechan de nuestros esfuerzos, incluso empresas privadas, ¿vale? Pero bueno, esto lo podemos dejar para la discusión, si os parece, ¿vale? Bueno, empezamos. Esto es nuestro grupo, y yo creo que ya es una declaración de intenciones, ¿no? O sea, veníamos, como os dije, del mundo del arte y ciencia, de un espacio abierto, de conversación, de que un artista podía actuar como un científico, y de que podíamos pensar el arte, pero podíamos actuar como científicos. Y entonces montamos un proyecto, un grupo de investigación que se llama Open Systems, que al menos en física esto es lo más, ¿vale? Un sistema abierto quiere decir que está fuera de equilibrio, entran partículas, salen partículas, ¿no? Está fuera de todo control, ¿no? O sea, todo... esa idea de estar todo ceñido y un paso detrás del otro, y hacer un laboratorio donde tengas solamente una partícula y la puedas compartir y exponer y reproducir el experimento, aquí no, aquí para nada, ¿vale? Y entonces, ya veis, había la participación ciudadana y después la parte también artística, que yo entiendo el mundo del arte como un espacio muy libre, muy de experimentación, de que podemos coger herramientas y utilizarlas para el desarrollo del proyecto que nos preocupe. Ahora mismo somos esta gente o otra gente que ya no está, que son los últimos, como Julià, que ya está en Eurecat, por ejemplo, o Francisca, que ha vuelto a Alemania. Entonces, afortunadamente, estos años también nos ha permitido crecer, o sea, desde la locura del principio, decir, a ver quién puede hacer una tesis doctoral en este ámbito, ¿no? O sea, es un tema al menos ambicioso, y esto ya está pasando. Afortunadamente, Ana hizo una tesis sobre Citizen Science and Commons, como Maite, y esto también es un espacio de reflexión sobre cómo hacer la ciencia ciudadana, pero también desarrollar proyectos que resulten en investigación única en un aspecto de ciencia ciudadana. O sea, volviendo a la idea que también ha mencionado Maite, a veces los proyectos de ciencia ciudadana lo que tienen que hacer es no replicar lo que hace la ciencia de otra manera, sino más bien lo contrario. ¿Dónde no puede llegar? ¿Qué conocimientos, qué datos, qué aspectos, qué experiencias no se pueden obtener
si no es haciendo ciencia ciudadana. Y el caso que os voy a comentar va por aquí. Esto ya lo he comentado, pero para mí es una gran referencia a Alan Irving en este sentido, y es la manera como entendemos desde Open Systems la ciencia ciudadana, ¿no? Esta parte de que nosotros respondemos a la preocupación social de un grupo de ciudadanos, de una comunidad, y siempre operamos así. O sea, nuestro mandato máximo es nunca empezar un proyecto solos, nunca. Esto, si nos tienta esto, que nos tienta mucho siempre en la universidad, ¿no? Que es nuestra idea, mal. ¿Vale? Y en términos de participación, ya os digo yo que después la cosa va de mal en peor, siempre. ¿Vale? En cambio, en este sentido, pues este sería un aspecto. El otro aspecto que tiene que ver con las prácticas científicas y también de Open Science, que tiene más con la ética de la inclusión y de la representatividad. O sea, qué sujetos, qué personas tienen que participar, ¿no? Y si hablamos de salud mental, ya os digo yo que vamos un poco mal en éticas de inclusión, o sea, en investigación. O sea, las personas con problemas de salud mental no se sienten representadas en los estudios que hay ahora mismo en ciencia. Y estoy en una facultad de medicina, lo siento, ¿vale? Pero en este sentido, creo que sí que la ciencia ciudadana puede aportar una complementariedad a todo lo que se hace ya en salud mental y que de un modo u otro no se puede llegar si no es con la participación activa de las personas afectadas. ¿Vale? Entonces aquí, en medio de todo esto y estas reflexiones, pues empezamos un proyecto europeo que se llama COACT y que básicamente tenía varios casos. Pero la idea básica que os quiero poner aquí es precisamente esta idea de una ciencia ciudadana más social. Hay muchas maneras de hacer ciencia ciudadana y todas son muy buenas, pero aquí queríamos codiseñar proyectos con personas o grupos sociales afectados. En Buenos Aires, en Viena o en temas de género en toda Europa. Que en temas de género parece una cosa muy neutra, pero en algunos países ya os digo yo que la cosa es cada vez más activa, más activista incluso, más política. Estoy hablando de países, por ejemplo, como Polonia o Hungría. ¿Vale? Entonces, cogiendo la idea de Irving, el modelo que hay detrás es partir de una ciencia muy situada. O sea, esto pasa aquí, en este contexto, ¿vale? Y esto no tiene por qué ser malo, y en ciencia ciudadana es un valor, ¿vale? Después tiene que haber un conocimiento que solamente tienen las personas coinvestigadoras, que en este caso podría ser las personas afectadas con problemas de salud mental y sus familiares. Y claramente un problema que es la salud comunitaria. No hay políticas claras sobre cómo abordar una salud comunitaria en salud mental ahora mismo. No hay evidencias que den soporte a lo que reclaman las organizaciones de tipo civil, que reclaman un incremento en una atención de salud comunitaria. Hay pocas y son repartidas, están aisladas. Y entonces lo que espera estas personas que participan y que se implican de una manera muy intensa es que pasen cosas. ¿Vale? Y esto también yo quisiera recalcarlo. O sea, quizás desde aquí, desde la universidad, esperamos publicar un artículo, quizás, ¿no? Pero no solamente. Y a mí lo que me gustaría pensar es que en un proyecto de ciencia ciudadana pasan cosas. No sé cuáles a veces, pero sí que como mínimo, ya os digo yo, que las personas afectadas lo que quieren es que si ese esfuerzo y si existe un compromiso, después quieren que pasen cosas. No sé cuáles, pero obviamente estamos ya más cerca de la política. Estamos mucho más cerca de las propuestas políticas para mejorar el sistema. Y después, insistiendo en esta idea de no hacerlo solos, también es importante considerar una coalición de conocimiento que decimos nosotros, que básicamente pues, pueden haber psiquiatras, pueden haber médicos, que en algún momento del proceso estén, opinen, hablen, y asociaciones de tipo civil, que haya incluso expertos en tecnología que nos ayuden. O sea, hay todo tipo de conocimientos que pueden incluso agentes políticos, la Agencia de Salud Pública de Barcelona o la Generalitat de Cataluña con el Pacto Nacional de Salud Mental. O sea, estos actores tienen que estar en el proceso. No podemos esperar a hacer el proyecto y decir, mira, cuando yo lo tenga todo ahí empaquetado y bonito, iré y el político me hará caso. Esto no es verdad, no pasa.
¿vale? O sea, tienen que acompañarte porque es un proceso complejo y nuevo para ellos incluso, ¿eh? Y entonces tiene que haber una interacción durante el proceso de investigación. ¿Por qué los coinvestigadores? Pues porque tienen una experiencia viva, ¿eh? Y entendemos que son expertos sobre el terreno y es una experiencia y una expertez, ¿en castellano? ¿Sí? Porque en catalán una experteza me suena mejor, pero en castellano me suena peor. Pero en cualquier caso, sí que es importante considerar que tienen un conocimiento y una expertez que como investigadores no tenemos. No es exactamente. Para mí no. Es tener un saber, unos conocimientos que nosotros no tenemos y no podríamos tener de otro modo. ¿Vale? Y entonces, pensando en el marco de COACT, pues cómo podemos triangular estas cosas que hay aquí, ¿no? La ciencia ciudadana, con una profundidad mayor en las ciencias sociales, que hablaré un poquito, incluso del arte o de la creatividad, de las humanidades, o de las, ¿no? ¿no? Y entonces, el activismo, ¿qué papel también puede tener en todo esto, ¿no? Y ya os digo algo que ahora mismo el activismo, o al menos el tercer sector, es un actor que para mí es cada vez más importante en ciencia ciudadana. Porque está dando la ciencia ciudadana herramientas al tercer sector para poder empezar a dialogar con las instituciones para atender mejor a sus demandas. Y entonces podemos proveer de evidencias, podemos dar números, podemos articular un discurso que puede ser más comprensible para la administración pública. Son papeles que la ciencia ciudadana puede adoptar. Pero hay complejidades, y entonces hablamos de todos este tipo de conceptos, pero a mí yo me quedaría en uno, es pensar en un conocimiento que sea accionable. O sea, que no nos quedemos en, mira, sale esto. Sí, ¿y qué? ¿No? ¿Vale? O sea, que la idea es de que ese conocimiento pueda ser activable para todas las personas que participan y se implican en el proyecto, sean instituciones públicas responsables para atender al problema, sea porque las personas a nivel impersonal puedan tener una experiencia propia que puedan aprender mucho de este proceso, ¿vale? Y bueno, y después hay los conflictos, lenguaje. No hablamos el mismo lenguaje, ¿vale? Podemos tener intereses distintos, y hay aspectos éticos que también ha mencionado Maite. Hay una evaluación o un seguimiento del proyecto, hay unas relaciones de poder, y hay inequidad siempre, y son cosas que si queréis en el debate podemos profundizar, pero sí que son retos que se nos plantearon, cómo formalizarlo en un proyecto, ¿vale? Y los valores, o sea, estos son algunas de las cosas que nos teníamos que grabar aquí como investigadores profesionales, ¿no? Y no olvidarlas nunca. Lo que sí que es muy importante en este caso, en cualquier caso, es cómo construir una confianza con las personas coinvestigadoras para que se sientan parte y una parte fundamental del proyecto. Y esto lleva tiempo, lleva unos cuidados que desde la infraestructura de un científico no tenemos generalmente y obviamente, pues afortunadamente si tienes un proyecto europeo, magnífico, pero a veces no tenemos. Y una dedicación muy importante, no es una cosa, haré un webinar y les contaré cómo funciona el proyecto y seguro que se apuntan. No, esto no, al menos en salud mental ya os digo yo que no funciona así, ¿vale? Y entonces lo que sí que os puedo decir es que antes de empezar el proyecto ambicioso que hicimos, ya hicimos alguna pequeña colaboración con Salud Mental Cataluña, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Problemas de Salud Mental y Familiares. La Salud Mental Cataluña es una federación de asociaciones, hay en torno a unas 80 en Cataluña. Es una comunidad grande, pero está muy atomizada, ¿no? Y la federación lo que hace es unificar. Y entonces empezamos por cierto, el actual presidente de la taula del tercer sector a nivel de Cataluña, que es precisamente con el Xavier Trabador, pues que empezamos a hablar, bueno, esto la ciencia ciudadana nos puede ayudar mucho y nos puede hacer incluso reflexionar mejor sobre nuestras propias demandas, etcétera. Y empezamos a hacer un pequeño
experimento o un conjunto de experimentos de comportamiento donde la salud mental comunitaria la estudiábamos de una manera muy estándar, si queréis desde un punto de vista académico, pero codiseñamos un conjunto de experiencias y de experimentos donde juntábamos personas con problemas de salud mental, cuidadores, profesionales o no profesionales y familiares. Y los hacíamos jugar unos juegos que son dilemas sociales, no sé si hay alguien que sepa esto de los dilemas sociales, dilema prisionero, cosas que miden la cooperación en una comunidad a pares, y entonces ver que esos resultados, si hay algunos que son más cooperados que otros, otras comunidades, les ayudó a pensar mejor lo que podemos entender como salud comunitaria. Pero la confianza se puede medir en un juego muy concreto, ¿vale? Y la idea era ya hacer el juego para medir esto, pero también para reflexionar, porque si hay un grupo que tiene poca confianza con el conjunto de agentes que hay en salud comunitaria, no quiere decir que esas personas sean malas, sino es que la salud comunitaria no está funcionando. Y hay una fuerte inequidad, y esto pasa. O, por ejemplo, las personas con problemas de salud mental se sienten más culpables de lo que deberían. Entonces, en algunos de los juegos se comportan de una manera que es excesivamente generosa. Y al revés, salían familiares y decían, bueno, he jugado este juego, finalmente aquí sí que me he podido comportar y he ganado algo, porque ya pringo lo suficiente en el día a día cuidando a esa persona que tengo que cuidar. O sea que puedes intentar empezar a reflexionar con juegos y experimentos que son típicos en la academia, si simplemente los trasladas en un contexto muy distinto, ¿vale? Bueno, esto terminó con una conferencia de prensa que sucedió en la Universidad de Barcelona, datos abiertos, hicimos discusiones públicas sobre el significado de los datos, que puede ser muy distinto según qué agente, y después un informe, como ha dicho Maite, también abierto para toda la comunidad, y después hacer una publicación, que esto no lo deberíamos olvidar. Bueno, este era el contexto, y estas son algunas ideas de las que quería hablar hoy. Estos son dibujos magníficos de Pau Badia, que es un dibujo, no sé si lo conocéis, pero también los postea siempre en Twitter, y es una persona que en el tema de salud mental se ha comprometido siempre mucho. Y entonces, para entender la salud comunitaria tenemos que entender aspectos tan gráficos como este. Estos dibujos que aquí os pongo es básicamente cuando empezamos a trabajar con las personas co-investigadoras, que eran unas 35, pues eran básicamente online. Teníamos el COVID, ¿vale? Que es una parte mala, pero también fue una parte muy interesante que no habíamos previsto anteriormente, que era básicamente hacerlo online. Una persona con problemas de salud mental que empieza a intentar hablar públicamente sobre cómo ve lo que entendemos como redes de soporte social y donde realmente nadie les ha preguntado nunca sobre esto, en algunos de estos casos era un proceso traumático, ¿vale? Y entonces ya simplemente verbalizar públicamente estas cosas era un proceso costoso. Y él atendía también como una parte más y hacía dibujos de los relatos o de las microexperiencias que tenían cada una de estas personas. Por ejemplo, en este caso, atende a un familiar, que es una madre de una persona con problemas de salud mental, y que agradecía mucho a sus amigas porque de vez en cuando la cogiesen y se la llevasen a comer. Y esto es una manera muy abstracta de decirlo. Otra es todo lo que le pasa por la mente de una persona con problemas de salud mental. Por ejemplo, la necesidad de explicarse. Y esto, desafortunadamente, en el sistema de atención actual no existe, ¿no? Y de explicarse me refiero a mira, con mi familiar tengo estos problemas, ¿no? Por ejemplo, no cuento mi problema de salud mental con mis amigos, no os cuento cuántos casos hay. En entornos laborales no me atrevo a explicar mi situación. O sea, estos son cosas que pasaban en este tipo de discusiones, y obviamente la estigmatización, ¿vale? O sea, esta idea de tener una etiqueta. Y precisamente las personas co-investigadoras con nosotros se resisten a tener un diagnóstico. O sea, que para ellos yo no soy una persona con ansiedad, yo soy una persona y punto. Y tengo ansiedad, ¿vale? Que es muy distinto.
¿eh? Y entonces sí, os puedo hablar de que, bueno, pues ahora me dicen que tengo trastorno bipolar, pero en 3 meses ya sé que el doctor me dirá que tengo una depresión, no sé qué. Ya no me lo creo esto. Yo lo que sé es que tengo un malestar emocional muy intenso. Y punto. ¿Vale? Y estamos hablando de personas que sí que no están en hospitales, sino que más bien están viviendo en entornos familiares, ¿eh? O sea, básicamente era este tipo de personas, ¿eh? Y por eso empezamos a estructurar bien todo este esfuerzo. Y esto es lo que quiere retratar todo este esfuerzo de una manera muy sistematizada, ¿eh? Ya teníamos un cierto aprendizaje, esto ya fue a partir del 2020, del 2020, ¿eh? Y entonces ya llevamos una experiencia, de trabajo que aquí queríamos aplicar con una extensión y unos medios que eran importantes. La idea primero es construir la coalición de conocimiento. ¿Para qué? Para empezar a marcar, no definir, pero sí dar un marco sobre qué tema en salud mental es importante. ¿Vale? Después, hicimos una llamada a personas del entorno de la Federación de Salud Mental, pero a personas, no a instituciones, y esto es importante, ¿vale? Que quisieran, ya veis, dedicar un tiempo importante a compartir con nosotros, ¿vale? Y entonces, ya veis, un periodo largo, ¿eh? Y entonces tuvimos una respuesta fantástica, honestamente. Tenían una necesidad brutal de explicar su experiencia propia, ¿eh? Y esto yo creo que ya nos ayudó mucho, ¿eh? ¿Sobre qué? Pues aquí sí que ya veníamos con una idea predefinida, que era lo que se denomina redes de soporte social en salud mental. ¿Alguien sabe lo que es o no? ¿Sabe lo que es? ¿Alguien? ¿Qué son las redes? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe, ¿vale? O sea, no sois los únicos, ¿vale? Todo el mundo habla de este término, pero realmente nadie ha dicho, bueno, pero exactamente, dime concretamente de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces este fue el gran marco. Y lo que sí que tiene que decir son las relaciones informales que tenemos en el día a día y que nos ayudan en el proceso de recuperación o de bienestar emocional, ¿vale? Y entonces, ¿qué mapeo hay de todo esto? No hay nada, no hay datos, no se conoce nada, ¿eh? Se puede tener un conocimiento teórico, de lo que debería ser la salud comunitaria y de lo que representan las redes de soporte social. Y aquí es donde empezó el viaje, ¿vale? Y en estos mini workshops que eran online, básicamente eran espacios de conversación de 5, 6, 7, 8 personas, no lo hacíamos con muchísimas personas, con una persona independiente, ¿no? que estaba en medio, que vivía y conocía muy bien el problema porque tiene un familiar con problemas de salud mental, pero que nos ayudó a articular como el equipo, ¿vale? No éramos los científicos los que estamos delante, sino que esa persona hacía de la mediación y moderaba estos workshops, que es Itziar González. Y entonces, en este sentido, pues empezamos a hablar de las redes de soporte social, articulábamos en varias dimensiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, creamos una herramienta, que después contaré, y lanzamos una herramienta para documentar sus vivencias y después lo pusimos en un chatbot. Y abrimos este chatbot a cualquier persona, ¿vale? Y cualquier persona respondía a su ritmo a centenares de historias. Salieron más de 200 historias, ¿vale? Y entonces ahí preguntábamos, ¿has vivido esta experiencia? Sí, más o menos, no, ¿vale? ¿Conoces a alguien de tu entorno que ha pasado por esta experiencia? Sí, no, más o menos. O sea, queríamos recoger no de estas personas a nivel individual, sino a un nivel más amplio de la población esta información. Y finalmente, pues volvimos con estos datos a las personas coinvestigadoras y los interpretamos de forma conjunta. Este fue el recorrido que os quiero compartir. Esto lo transformamos, se ve un poco feo con el tema de las letras porque no lo he pasado a PDF, pero básicamente Verity Harrison nos hizo un storytelling fantástico que está abierto en Zenodo, si os interesa después lo puedo mandar. Y aquí veis el recorrido desde 2020 a 2022 y es lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Y aquí arriba de personas, no todas quisieron hacer público su nombre, esto también es importante, pero algunas se expusieron un montón, ya os comentaré también después. Y hay las vivencias personales, pero también el recorrido conjunto.
Bueno, entonces empezamos, testeamos algo con algo que se llamaba en ese momento Frena la Curva, que salió en el entorno COVID, ¿vale? Que fue algo muy participativo, muy abierto, no sé si os suena, pero ¿vale? Algunos de vosotros, y esto nos sirvió para tantear un poquito el problema y entonces volver y empezar a trabajar con los coinvestigadores y pensar en esto que os he dicho de las redes de soporte social. O sea, la idea básica que dice la OMS es que sirven para proteger contra los problemas de salud mental, facilitan el empoderamiento de las personas y el proceso de recuperación, que se llama, mejora la calidad de vida y el bienestar, y finalmente actúan contra el aislamiento, que es enorme, ¿vale? O sea, un proyecto de ciencia ciudadana en este entorno se valoró también, es el primer sitio donde puedo empezar a compartir mis vivencias de una manera libre. Y también el chatbot sirvió para elevar la voz de personas que normalmente no están en la esfera pública, ¿vale? O sea, la ciencia ciudadana puede ayudar a cambiar estos balances o estas desigualdades que existen, ¿vale? Y entonces, ¿qué podemos entender como entornos informales? Familiares, entornos familiares de la familia más interna, más pequeña, pero también la extendida, que serían abuelos, etcétera. Y después otro tipo de relaciones que tenemos todos, ¿vale? Y después a nivel profesional, institucional y finalmente pues la sociedad en general, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar con los coinvestigadores con un cuaderno que nos inventamos, que era un cuaderno físico, y se lo llevaban a todos los sitios. Y aquí lo que les pedíamos es que escribiesen las historias, ¿vale? Nos reuníamos online de forma periódica durante unos meses, pero ellos escribían a nivel individual las historias. Si querían compartir alguna, lo hacían en el momento online, o al menos compartían el esfuerzo, el trauma o la alegría de haber escrito esto en este cuaderno. Y entonces lo que hacían era escribirlo, se lo llevaban cada día, y si les venía alguna idea, se lo escribían, ¿vale? Lo teníamos un poco articulado con temas, y esto también servía a las reuniones online para estructurar mejor la investigación, ¿vale? Y esto es de lo que servía, No sé si llegáis a leer, yo desde aquí no, pero aquí es una de las historias muy fácil, Hoy he descubierto que algunos escritores ilustres tienen problemas de salud mental, como yo, y lo confieso. Me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Me ha reconfortado, No sé si se os ocurre muy rápidamente escritores o escritoras con problemas de salud mental, ¿Se os ocurre a alguien o no? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? ¿Algún escritor? Bukowski, Virginia Woolf, porque aquí había, por cierto, no lo he dicho, ¿os podéis imaginar qué dimensión de género o quién participaba o no? Mujeres, fundamentalmente mujeres, ¿vale? ¿Vale? Muy comprometidas en los cuidados, ¿vale? O sea, habían dos hombres en torno de la mayoría de mujeres, ¿vale? Y entonces esto es una historia, no tiene por qué ser traumática, puede ser positiva, y simplemente querían expresarla, que mira, a mí aquí he sentido un espacio de confort, y después salían en el chatbot preguntas al respecto, ¿vale? Estos son los entornos que ya más o menos os he comentado, que ayudaban a articular el diario, y estos son algunas historias, que por ejemplo tengo 3 amigos que están conmigo en terapia, y bueno, va contando, ¿no? Y el hecho que yo puedo hablar y escuchar me reconforta, y me hace sentir fuerte. Este es el relato de Asunta, y no está contentísima que la podemos compartir aquí con, ¿no? Asunta de Igualada, Y entonces hubo un dibujo de Pau que era una manera también de dar las gracias a la persona de haber compartido esta experiencia, ¿vale? Y después los devolvimos con dibujos, pero también en el chatbot están, o estén en un entorno de trabajo, que básicamente no saben, ¿no?, cómo manejar su problema de salud mental en un entorno laboral. ¿Qué lo dices? ¿Se lo compartes con tu jefe? ¿Lo compartiríais con vuestro jefe o no, que tenéis problemas de salud mental? ¿Y con vuestros compañeros? Tampoco no estoy muy seguro. Al menos en un entorno universitario no estoy nada seguro, ¿vale? Y entonces, estos son dilemas que te puedes encontrar en un día a día. Tienes un ataque de ansiedad y ¿qué haces?, ¿no?
¿Y qué te lo dirá el médico, lo que debes que hacer? ¿O te dirá otras personas, te lo dirán mejor otras personas que han pasado por lo mismo? ¿Vale? Estas son situaciones que son importantes para definir las redes de soporte social. Y como os he dicho, básicamente el chatbot, que ahora no está activo, pero lo volveremos a activar en breve, una vez hemos aprendido de todos los errores que hemos cometido, que son muchos, ¿vale? Entonces, pues lo que tenías es, tú entrabas a un chatbot de Telegram, te suscribías, te preguntábamos cosas sobre tu experiencia en salud mental, un montón, que también fueron codiseñadas por las personas coinvestigadoras, y después ibas recibiendo a tu ritmo, 1 al día, 2 al día, historias. Era como, mira, ahora estoy tomando el café por la mañana y tengo, a ver qué historia me llega, ¿no? Y era como la sorpresa, ¡pam!, ¿no? Entonces obligabas a responder si la habías vivido por lo mismo o si alguien de tu entorno había pasado por lo mismo. Hemos llegado a unos 1000 personas, ¿vale? Y entonces, si lo multiplicáis por un centenar de historias, y os podéis imaginar que los datos ya empiezan a ser importantes, ¿vale? Este es el aspecto que tiene, ¿vale? Por ejemplo, esta es una experiencia sobre drogas, ¿no? Si tienes, había 2 tipos de historias. Una, si tú habías pasado por lo mismo, o otras que eran más de dilema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si conoces a tu amigo que está tomando muchas drogas y empieza a tener un malestar emocional, y estoy hablando de una historia de un adolescente, ¿qué harías? ¿Ir a sus padres o ir al médico y decirle, no, esto es un dilema que puedes encontrarte en un día a día? ¿Tú irías a sus padres? Yo no estoy nada seguro. Lo puedes meter en un problema, pobre, ¿vale? Y entonces estos son dilemas típicos que pasan cuando hablas en términos de salud mental comunitaria. Este es el caso que os he dicho de laboral, y esta es una de las experiencias que es Kiona, que contaba y animaba a otros a suscribirse en el chatbot. Y yo puedo compartir, por cierto, la charla sin problemas después, y lo podemos compartir con todo el mundo. Y entonces, y aquí, ¿cómo vamos de tiempo? Que no me he fijado cuando hemos empezado. 11:54, creo que vamos bien. No, vale. No sé, decidme lo que me digáis. Yo te aviso 5 minutos antes. Perfecto. Entonces, un aspecto que yo creo que es interesante en este caso, pero en muchos otros. Muy bien, podemos codiseñar un proyecto. Perfecto. Puede haber unas personas coinvestigadoras que nos ayuden en este esfuerzo, ¿vale? En el caso de salud mental, son sus historias que escriben en un cuaderno y después las digitalizamos y las ponemos en un chatbot y las compartimos con mucha más gente. Perfecto. Pero estos datos, si yo empiezo ahora a hacer data science y estas cosas que a los físicos nos gusta, ¿no? Podré sacar unas conclusiones. Pero si ahora yo voy con estos datos y vuelvo a las personas coinvestigadoras que han escrito estos relatos, lo que nos pasó es que su interpretación puede ser muy distinta a la que podemos tener nosotros desde la academia, ¿vale? Volviendo al tema del género, por ejemplo, lo que vimos en este caso es que ahí ya no solamente en quién participa, sino en cómo respondemos las historias, había una diferencia notable, ¿vale? Por ejemplo, en la cantidad de personas que decía sí, he pasado por lo mismo, había una diferencia muy notable entre mujeres o personas que se identifican como mujeres y personas que se identifican como hombres, ¿no? Entonces, conclusión obvia que haría un científico sin saber nada, ¿no? Las mujeres tienen más problemas de salud mental que los hombres, ¿no? Sería la conclusión obvia, ¿no? Obviamente, si tú vas y lo planteas a las personas coinvestigadoras donde había mayoría de mujeres, ¿qué creéis que llegaron a esta conclusión o no? ¿Qué creéis? Que no. Lo que pasa, evidentemente, es que primero, quizás identifican mejor el malestar emocional, o segundo, comparten más estas experiencias, ¿vale? O sea que hay que ir con cuidado como en un proyecto de ciencia ciudadana, sobre todo de este tipo social, cómo se interpretan los datos, porque desde la universidad a veces podemos estar muy tentados a hacer grandes estadísticas, coger promedios y llegar a conclusiones con esto. Y en muchos de estos casos lo que es interesante es lo que queda en un rincón,
¿no? Lo que queda ahí, ¿vale? No el promedio, sino quizás es la cola, ¿vale? Y no es estas generalidades lo que nos puede conducir a un resultado interesante, ¿vale? O sea, en este sentido nos ayudaron un montón, ¿vale? Y para acompañar este proceso, lo que nos inventamos es empezar a sacar datos y estadísticas y gráficos y los empezamos a colgar como un proceso de descubrimiento, ¿vale? Y estas son Aikiona, primer término, no sé si la veis, Assumpta, Vicens, y empezamos casi como si llevábamos los regalos, ¿no? A ver, abrid este regalo, a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué piensas de lo que ha salido? ¿Cómo lo interpretas? Y esto en ciencia ciudadana yo creo que nos falta mucho recorrido para trabajar en este sentido, porque las conclusiones pueden ser muy distintas a las que estamos acostumbrados desde una perspectiva exterior. Y yo creo que esta subjetividad lo tenemos que darle un valor también. Y nada, ya veis quién participa. También podemos hablar de dinámicas de participación. Difundimos el proyecto de muchas maneras. Y ya os digo que hay cosas que funcionan más que otras. Una difusión que Maite también ha hablado de comunicación. Las difusiones masivas, al menos en este caso, ayudaban a que la gente se apuntase al chatbot, entrase un poquito y desapareciese. Y quizás respondía 2 historias, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, un artículo a doble página en el diario Ara ayudaba a tener una entrada y a tener unos participantes que aguantaron meses y meses y meses respondiendo historias. Yo, sinceramente, para este proyecto me interesaba esta segunda versión. En otros proyectos quizás te interesa esto, que con 2 aportaciones ya te basta, con 5 minutos ya te basta, ¿no? Queríamos una interacción a largo plazo. Y hay, según qué tipo de estrategias, son más efectivas que otras. Y, por ejemplo, tener un partnership con algún medio de comunicación y hablar del tema. No tiene que, apúntate, suscríbete, ya está. No, hablar del tema, de la problemática, sensibilizar, es importante, ¿vale? También es verdad que algunos de los participantes, mediante la escucha activa, decían, ostras, es que ahora empiezo a identificar más personas en mi entorno con problemas de salud mental. Simplemente con saber cómo se vive esta experiencia, ¿no? Y esto lo encontraban con valor. Y esto combate el estigma, ¿no? Y esto también era un proceso de aprendizaje, ¿no? Que también un proyecto de ciencia ciudadana es un proceso de aprendizaje para todo el mundo, o de autorreflexión, de cómo estoy yo en el mundo, y cómo me relaciono, ¿no? Y este es un caso que creo que sirve. Sirvió también muy bien más para gente un poquito mayor que no joven. Yo creo que para temas de salud mental, por ejemplo, los adolescentes van aparte, y que ahora un viejuno, como yo, les cuente cómo se vive un malestar emocional, pues no les motiva, ¿vale? Y es algo muy nuevo para ellos incluso, y les motiva más que sea un joven como ellos que viva por experiencias mucho más específicas, no tan genéricas o no tan intergeneracionales, por ejemplo, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de ideas o de cosas. Mira, básicamente un mensaje que puedo sacar aquí. Podríamos saber a través de la encuesta simplemente dónde compartimos, o cómo el grado de implicación en relación a tu bienestar emocional. Las personas próximas son fundamentales, ¿vale? Y ahora mismo, desafortunadamente, estas personas próximas que conviven con nosotros no reciben ningún apoyo para que puedan apoyarnos, ¿vale? O sea, tú vas al médico y no te pregunta, bueno, ¿y en casa quién te cuida? No, esto no te lo preguntan si tienes problemas de salud mental. Y al mismo tiempo, muchas de las personas con problemas de salud, cuidadoras, muchas veces, desafortunadamente, acaban con problemas de salud mental, ¿vale? Entonces, este tipo de aspectos son relevantes. O sea, se tiene que dar respuesta y soporte a las personas familiares, ¿vale? Pero en cambio, también podíamos saber que en el barrio la gente no explica sus problemas. Y una tienda que sea sensible a tus historias y tus manías y tus vivencias es fundamental. Por ejemplo, había un caso de una persona que incluso ha intentado suicidarse varias veces. Y es carnicera. Y algún brote lo tenía con el cuchillo en la mano. ¿Vale? Estamos hablando de cosas de este estilo.
¿eh? Entonces, yo digo, es que yo ya aviso, y mis clientes ya lo saben, ¿no? Pues al revés también puede ser. Si tú eres cliente de esta tienda, pues yo quiero tener un censo de tiendas amigas en mi barrio, ¿no? Esto eran propuestas muy concretas, de las personas que simplemente hablando, y con las evidencias salieron. Otras cosas es que muchos familiares agradecieron este proceso de escucha porque hay problemas de diálogo. ¿Por qué? Porque la persona se siente culpable, la persona con problemas de salud mental no cuenta la experiencia, pero la otra persona, ahora entiendo mejor cómo se siente la persona que está en casa conmigo. Estos son aspectos y dimensiones que empezaron a salir. También parece que bailemos una sardana, pero no. ¿Vale? Era para hablar de una cosa que ahora os comentaré. Pero básicamente lo que también hicimos es empezar a conectar historias. Las historias no son vivencias aisladas. Nuestra vida es completa, ¿no? Entonces, lo que sí que vimos, empezar a decir, ¿quién dice que sí que ha vivido esta experiencia? También lo ha dicho en otra experiencia. ¿Y a qué corresponde? ¿No? Y empiezas a mapear y hacer una red de historias, por ejemplo. Bueno, lo que hemos visto es que hablar solamente de entorno laboral y afrontar el tema de la salud mental solamente en el entorno laboral no funciona. O sea, al menos nuestras vivencias compartidas no están en estanques, en cosas estancadas. Tenemos que buscar una visión más global. Y la ciencia ciudadana lo puede permitir esto. ¿Vale? Y estos son aspectos que valoraron, ¿no? O sea, las primeras personas participaron, ¿no? O sea, ostras, que me escuche tanta gente mi vivencia a mí me reconfortó mucho. Y también recalcar las diferencias. No todo el mundo responde en lo mismo. ¿Vale? Y no todo el mundo responde lo mismo en el mismo contexto. ¿Vale? Y estos son algunos aspectos. Pero llegamos a algunas conclusiones, que si queréis después podemos hablar un poquito. Pero la idea básica es ir con todo esto y ir al político. ¿Vale? Y entonces llegamos a montar una asamblea de salud mental, donde había la persona que es responsable del Pacto Nacional en Salud Mental en la Generalitat de Cataluña, que está colgando de presidencia. Y esto ya es sintomático, no estaba en el Departamento de Salud. ¿Vale? Estaba en presidencia. O sea, la idea es de intentar empezar a pensar de forma transversal la salud mental. Y después la responsable de la Agencia de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Vale? Aquí podéis ver en primer término Itziar, que nos condució en todo esto, que no es científica, pero sí que era una persona que sabía gestionar comunidades y se sumó al equipo. ¿Vale? Y esto lo hicimos, no sé si conocéis Barcelona, es muy simbólico este sitio. No sé si veis a un mármol, ¿lo veis el mármol ahí en medio? ¿Lo veis o no? ¿Sabéis qué es o no? ¿Podéis intuir o no? Es una sala de operaciones. Esto es la Real Academia de Medicina de Barcelona. Entonces, para las personas con problemas de salud mental, ir con un proyecto así, en un sitio como ese, ya es muy simbólico. ¿Vale? Y entonces poder dialogar sobre en un escenario donde es la academia, la medicina, ¿no? El sujeto está allí tumbado y todo el mundo mira. Para ellos esto no les gusta, ellos quieren ser parte activa, ¿no? Y esto fue un gesto simbólico, si queréis, pero era igualmente importante, ¿vale? Entonces este es el caso de Assumpta, y el de Amanda, que ahora os comentaré muy básicamente, que estamos muy contentos porque el año pasado recibimos un premio europeo de ciencia ciudadana, y esto fue muy, muy emocionante. Y fue en Ars Electrónica en septiembre pasado y no fuimos solos. Está Isabel, estoy yo, pero también está Assumpta y Amanda representando a las personas coinvestigadoras. Y para ellos también nos podéis imaginar, ¿no? Es importante. Hemos ido a congresos también, con Amanda, con Assumpta, con Kiona, y han sido a veces ellas las que han presentado el proyecto delante de los medios de comunicación, que yo creo que es mucho mejor que nosotros. Bueno, me siento menos autorizado, al menos. Y esto es importante y cambia completamente la manera de entender el proyecto. O si queréis comunicar el proyecto, yo os invito a buscar las personas
más implicadas y que lo cuenten ellos. La autenticidad es irreemplazable. ¿Vale? Bueno, aquí ya veis, Amanda se emocionó un montón, o sea, hizo un discurso que los dejó todos así. Bueno, entonces, simplemente para acabar, os quería hablar de esto, ¿no? En términos de participación, que, mira, sirve para responder lo que quizás Maite te ha respondido a medias, ¿no? Y en caso, por ejemplo, es un proyecto que podía durar tanto como querías. Iba respondiendo, ¿no? Y aquí no sé si lo veis en el gráfico, lo podéis llegar a entender, pero hay dos tipos de decaimiento, de abandono en el proyecto. En el proyecto me refiero al chatbot, ¿vale? Las personas coinvestigadoras, afortunadamente aún tenemos relación y tenemos una relación fantástica. Pero en este caso podéis ver que típicamente hay un decaimiento muy rápido, que básicamente quiere decir que respondían del orden de 5 historias, 5 o 10. Pero había otros, que es el 0,02, que estamos hablando ya de 50 o más historias. O sea, y esto tenemos que convivir con ello. En Ciencia Ciudadana existe esto y es así, no pasa nada. Y ambas contribuciones son igualmente interesantes. ¿Vale? Y entonces, al mismo tiempo, os puedo contar qué cosas más extrañas o sofisticadas podemos hacer desde la academia. Podemos hacer histogramas muy básicos, ¿no? ¿Quién ha dicho sí? ¿Quién ha dicho que no? ¿Vale? Pero ahora, afortunadamente, con un estudiante de doctorado estamos buscando métodos más complejos. Has hablado de sistemas complejos, ¿vale? Pues aquí sale la parte de redes complejas, ¿vale? En general, os doy algunas pinceladas muy rápidas para terminar aquí y abrir discusión, que yo tengo muchas ganas de hablar todos, de que hablemos todos. Por ejemplo, cuando respondemos a estos relatos, fijaros que si hablas de uno mismo, hay poca gente o menos gente que dice que sí y mucha gente que dice que no. Por cierto, los participantes, el 70% declaraban con problemas de salud mental y 30% que no. ¿Vale? Y al mismo tiempo, que esto es una regla de oro, que al menos a nosotros nos pasa mucho, 60% mujeres, 30% o 30 y pico por ciento o 40 hombres. O sea, esto también nos dice mucho de qué tipo de proyectos y qué compromiso. ¿Vale? Pero sí que no sé si veis que hay una curva muy distinta si hablas de uno mismo a la que si hablas de otros. Y es tan importante una cosa como la otra. ¿Vale? Pero fijaros que en un caso hay una cosa muy creciente. Esto quiere decir que básicamente no es un sí y un no tan radical, sino que es una continuidad. Y en cambio, cuando hablamos de otros, está mucho más polarizado. Es sí o no. Este está loco, no está loco. Esto habla de estigma, ¿vale? De una manera muy implícita. Y después podemos hacer cosas más complicadas como lo de al lado, que no entraré. Pero también estamos utilizando modelos de polarización política, incluso, ¿no? De posicionamiento, que gente que utiliza en Twitter, ¿no? Si dicen sí, los conservadores, ¿no? Ahora que sale Trump, que estamos divertidos ahora, ¿no? Con Trump y Elon Musk, ¿no? ¿Vale? Pues en este sentido aquí podemos pensar de que hay historias que están muy polarizadas, ¿no? Que hay unas que todo el mundo dice que sí o todo el mundo dice que no. Y esto no sé si lo veis aquí, pero están repartidas en medio y podemos utilizar métricas y maneras de hacer que utilicemos en físicos para importar y mejorar métodos que ya utilizamos en ciencia para abordar problemas de ciencia ciudadana. O sea, tenemos que innovar aquí y tenemos que innovar mucho, ¿vale? No aquí, por ejemplo, os puedo dar otro ejemplo de calidad del aire. ¿Dónde ponemos sensores? Un científico, ¿qué hará en una ciudad? Pues los pongo cada 100 metros. Iguales todos, todo ahí. Y sobre todo no te equivoques. No 101, no 99, 100. Porque si no, no tengo el retículo perfecto y no puedo hacer un modelo matemático. Y en Ciencia Ciudadana, cuando haces un proyecto de estos, ¿qué pasa? ¿Los ponen cada 100 metros la gente, los sensores? No. Los pone donde le importa. Y esto es igualmente representativo. ¿Vale? O sea, ¿y qué quiero decir esto? ¿Tenemos que cambiar la manera como participa la gente? No. Tenemos que cambiar los métodos de ciencia que tenemos ahora mismo para mejorar la respuesta que podemos dar. Porque, por ejemplo, en el caso de esto de calidad del aire, para coger este ejemplo, llegamos a la conclusión con los técnicos, no es que tenemos que descartar la mitad de los datos. Digo, ¿cómo? ¿Perdón?
¿Y qué hacen? Modelos lineales, y que son fáciles, ¿vale? Hay complejidad en proyectos de ciencia ciudadana y lo que tenemos es decir, no son malos datos, son los datos que la gente nos aporta. Y tenemos que tener nuevos métodos para responder mejor. Y entonces hemos hecho redes, ¿no? ¿Quién responde a quién? ¿No? ¿Cómo? Y ya os digo que se pueden decir cosas muy interesantes ya a nivel un poquito más macroscópico. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que estamos jugando ahora mismo. Y volviendo al tema de género, pues ya veis, ¿no? Aquí, por ejemplo, son las redes, o sea, si un hombre, ¿vale? Si ahora dice lo mismo que otro hombre o no. Y aquí estamos diciendo la afinidad o la homofilia. Por ejemplo, si yo que estoy respondiendo lo mismo de esta persona, yo me conecto. ¿Vale? Estoy respondiendo lo mismo, virtualmente me conecto, etcétera. Y tú creas una red. Entonces puedes preguntarte, lo hablo en género, pero también lo estamos haciendo en si dices o no que tienes problemas de salud mental, ¿no? Entonces, ¿con quién te conectas? ¿Vale? Y ya veis que los hombres nos conectamos fatal. No sé si lo veis arriba y abajo de todo, ¿vale? Y es justo lo contrario a lo que pasa con las mujeres, ¿no? Que precisamente están respondiendo lo mismo a experiencias similares, ¿vale? Y más en un sentido positivo. Por ejemplo, como hombres no, diremos, no, yo no sé qué tengo, pero sí que te puedo decir lo que no tengo. ¿Vale? Lo que no he vivido. Y esto es otra lógica. Y quizás para una mejora de atención social y en redes de soporte social, pues esto puede ser relevante. Nada más, os dejo ya solamente con estas pinceladas y encantado de empezar un diálogo con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Muy bonito. A ver, ¿preguntas? No sé tu nombre. Soy María de la Sociedad de Neurociencia, yo organizo con un presidente dentro de otro. Gracias por esta iniciativa, por la charla. Tengo una pregunta realmente naive. Tipo de Son las mejores. Correcto. Los coinvestigadores o investigadoras, ¿estáis metidos también en este caso concreto dentro de co-sujetos, o sea, sois sujetos, co-sujetos de estudio? Esto es la primera pregunta. Esto me llevaría a una reflexión. Es decir, que hablas de cambiar la metodología de la ciencia y si bien los científicas, digamos, bueno, tenemos este sesgo al final, ¿no? Tenemos efecto placebo y llama lo que quieras. Dentro de nuestra hipótesis nula. Y algo que llamamos, bueno, al final las personas que trabajamos en esto, intentamos hablar poquito a poco, es ese sesgo que ponemos las investigadoras y los investigadores en ciertas cosas. Entonces me pregunto que si poniendo al observador, al investigador en observación, ponemos a la teoría del observador en observación, menos por menos más, digo, ya que bien, digamos el sesgo. Y más teniendo en cuenta que hablando en este caso concreto de salud mental, hace poco se publicó, o me pasó el investigador que hizo el informe PRESME, hecho en Cataluña, que habla de salud mental y precariedad laboral, y ahora tiene un apartado que está abierto en el gobierno, podéis acceder todos a él, y hay un apartado muy concreto que habla de la salud mental en los investigadores y las investigadoras. Y estamos muy mal. Muy mal, todo dado por la precariedad, evidentemente, laboral que tenemos. O sea, yo 20 años de profesión, en estos países, digo bien, ¿no? Que no sepáis. Entonces, me pregunto, ¿podemos hacer esa clasificación entre ellos y nosotros? ¿No sería mejor que nos metiéramos todos a estudiar, que verdaderamente humanizáramos ese papel de la científica, el científico, meternos dentro de un hacer? Porque ahora mismo tu estudio, o sea, vuestro estudio en ese aspecto me parece más un estudio observacional, prospectivo, que ciencia ciudadana. Es decir, entre eso y firmar un documento de síntomas mis datos o recopilación de informes, en ese aspecto está muy bien porque son informados las personas, pero verdaderamente, si no nos integramos nosotros en ello, no estamos actuando de co-investigadores, porque de hecho ya estamos haciendo dos grupos.
el investigador y ellos, los otros. Y eso es mi reflexión, me preguntan a mí qué hago, completamente, también desde este tipo de miradas. Ellos también participaban, en el chatbot, ¿vale? También sabemos quién eran. Precisamente porque lo que tú dices, que lo miras en positivo y te lo agradezco, porque yo también lo pienso así, pero hay gente que piensa justo lo contrario, ¿no? Crean sesgo, ¿no? O sea, que los tenemos que separar, los investigadores, y después hay los voluntarios, o dígale llámalo como quieras, la gente que se implicaba en el chatbot, ¿no? Sobre si es ciencia ciudadana o no, yo creo que sí, pero quizás no me he explicado bien, pero la interpretación de datos estamos en diálogo, con las personas coinvestigadoras, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es de vez en cuando montamos sesiones y compartimos este esfuerzo, ¿vale? Lo único que pasa es que aquí hay unas ciertas barreras como, bueno, los datos son complejos de analizar, ¿no? Y esto siempre estamos mirando maneras donde puedan entrar lo máximo hacia adentro, ¿no? Para que puedan tener un poquito más de autonomía para, no, mira, es que esto es un CSV y ahora te hago una representación, bueno, ¿qué dato quieres ver, no? Casi como un poco la carta, porque no pueden, no tienen suficientes conocimientos en este sentido, y esto es otro problema. Con la inteligencia artificial esto estamos cerca ya de que no pase, afortunadamente, pero y después esta dicotomía, si lo has entendido así, perdona, pero no era mi intención, totalmente. Es precioso, es muy bonito ya el simple hecho de tener conocimiento, que en eso consiste, que los pacientes dejan de ser pacientes en ese aspecto que pasa a ser, porque al final la salud nos pertenece, y es algo que no entendemos la mayor parte de la población, que nuestros historiales son nuestros, que nuestras historias son nuestras, que nuestra memoria, igual que histórica, también la tenemos en nuestro cuerpo, y eso es nuestro. Y entenderlo, y tener científicos y personal y que sepa de esto, entenderlo y saber transmitir ese conocimiento y que las personas lo entiendan, ya solo con eso ya es energía y energía. O sea, por un lado hay esta obligación de retornar el conocimiento a los más implicados. Esto y lo hacemos con estas sesiones, lo hacíamos. Pasábamos 4 horas cada viernes, en el momento más intensivo, ¿no? Y después, recordando el discurso de Amanda, que fue muy bonito, pues dijo exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, ya no quiero ser sujeto observado, sino que quiero ser el observador. O sea, que quiero estar ayudando, ¿no? Yo estoy harto que me vengan muchos de los casos de las personas coinvestigadoras. Bueno, ¿por qué te has implicado? Es que me han venido muchas veces muchos académicos para hacer estudios clínicos y yo estoy en medio, todo el mundo va tomando notas y yo allí yo digo, no, ya no quiero hacer más esto, ¿no? O sea, el caso de Amanda o de Asunta estaban cansadas de esta aproximación y que estuviesen también en el otro lado. Esto, al menos para ellas, fue un proceso también sanador, porque en muchos sentidos, ¿no? Y no sé, y en el caso de la academia sí, yo no sé qué tenemos que hacer, sinceramente, pero necesitamos estas redes de soporte social ya. ¿Ninguna pregunta más? Sí. Vale, Carolina. Es que le hemos pagado, Me ha parecido muy interesante, me ha encantado. Te quería preguntar, a nivel tanto legal como quizás más importante la parte ética, ¿no? Desde una perspectiva legal y sobre todo ética, ¿qué retos os supuso a la hora de realizar este proyecto? Trabajar con datos que digamos que son como más sensibles, que tienen que ver con la salud y no solo con la salud, sino especialmente con la mental. ¿Esto supuso mucho reto? ¿Cómo manejasteis esto a estos dos niveles? Legal, como sobre todo Te puedo hablar de casos muy concretos, ¿vale? Por ejemplo, todos los relatos, ahora es que no está activo y no podrías entrar y verlo, pero todos los relatos tienen nombres falsos, ¿vale? Esta es la primera. Y muchos de ellos, muchas de estas personas, deseaban lo contrario, poner su nombre real. Yo, por razones éticas,
y de privacidad o de vulnerabilidad, dijimos que esto ni hablar, ¿vale? Pero también era verdad que habían justamente otras personas que no querían ni ser fotografiadas o, por ejemplo, en algunas de las sesiones estaban con la pantalla cerrada, ¿vale? O sea, para la escritura hicimos esto, falsear todos los nombres y randomizarlo, pero sí que tenemos los datos base para posibles estudios. Sabemos quién ha escrito quién. Sí. Sí. Después, a nivel del chatbot, utilizamos Telegram porque, vaya, yo por ejemplo no me fiaría de WhatsApp. Por todo lo que es la vulnerabilidad, ya solamente por las personas que responden. El chatbot, esto es otro nivel. Entonces, a nivel técnico, Telegram permite hacer unos hash, ¿no? O sea, anonimizar de una manera muy clara. Y tienes por un lado los datos del sociodemográfico que teníamos de cada persona a nivel de identidad de género, si te han pasado problemas de salud mental, habían 20 preguntas y después lo respondían. Y esto lo tenemos descorrelacionado. Estaba hablando de cosas muy técnicas, pero no sé si va por aquí. Y después, esto ya es otro tema. No sé cómo estáis viviendo las relaciones con el comité de ética de vuestra universidad, pero ya os podéis imaginar que en este tipo de proyectos es todo un reto. Entonces, ¿qué tipo de estrategias estamos utilizando? Primero, que ya nos pasó, en este no, porque ya estaban pobres curados de espanto, ¿no? Pues que básicamente dice, un tipo de la Facultad de Física me está mandando una aprobación ética sobre un problema de salud mental. En este caso, ya dices, a ver, ¿qué coño estás haciendo? No, perdón, ¿vale? O sea, pero tú no eres experto en esto, ¿por qué haces investigación en este sentido, no? Pero ya pobres, como ya habían vivido otras experiencias previas conmigo, pues ya están un poquito ya preparados, ¿vale? Y esto creo que a nivel de los comités de ética de la universidad tendríamos que mirar una manera mejor de manejar la interdisciplinaridad, que al fin y al cabo tiene que alguien mandarlo, que es el investigador principal, en términos muy prácticos. Y en relación a esto, y con el codiseño de proyectos, yo también a veces recomiendo mandarlo a trozos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al principio yo no teníamos claro el tema concreto y la herramienta concreta que íbamos a utilizar. O sea, no tienes un proyecto de 2 años en mente, pero tú tienes que mandar una aprobación, ¿vale? ¿Cómo lo gestionas esto, no? Porque dices, es que no tienes el papelito, ¿no? Y entonces la Comunidad Europea, la Unión Europea decía que bueno, yo lo quiero, Pues a veces hay estrategias que simplemente segmentar el proyecto en fases, ¿no? Por ejemplo, la fase de co-researchers, la escritura de relatos, esto lo teníamos muy claro. Pero cómo íbamos a desarrollar la herramienta, porque la codiseñamos un poco, porque lo del chatbot fue una cosa que teníamos en mente, pero no lo hicimos hasta que no recibimos validación de los coinvestigadores. O sea, fue una decisión colectiva, ¿no? Entonces, cada fase del proyecto la dividimos y fueron aplicaciones distintas. Con el comité de ética estaba encantado, lo digo irónicamente, porque ya tienen mucho trabajo y dicen, no, es que nos reunimos cada 4 meses, no sé qué, ¿no? Y esto representa unos retos para la infraestructura de la universidad o el propio servidor que tiene, y afortunadamente en nuestro caso hay un servicio cloud que está en el Consorcio Superior de Universitats, ¿no? Cataluña. Porque la propia universidad esto no tiene muy claro cómo gestionar, poner un servidor que mande mensajes de Telegram. Hostia, no sé. En tu universidad lo pones en tu despacho y digo, no, yo no quiero hacer esto, precisamente por temas de seguridad, ¿no? Y ahora tenemos que tener un sitio seguro y que no esté, porque si pasa la mujer, yo qué sé, que está barriendo por ahí, ¿qué pasa, no? Entonces enchufa el ordenador y se va todo al garete, ¿no? Estoy hablando de cosas muy básicas, Pero afortunadamente hay maneras en todo esto. Ya te he dado no sé si te he respondido mucho, ¿vale? Yo tengo una pregunta. ¿Podrías hacerlo largo? Realmente esto es un instrumento que es una especie de terapia de grupo. Podrías entenderlo. Podría entenderse como tal. Entonces mi pregunta es, vale, esto es un proyecto, está la universidad, hay físicos, me imagino que algún médico, algún psiquiatra estará. Sí. Vale, pero ¿cuál ha sido la acogida por parte de los psiquiatras? En general, sí, porque una cosa es el psiquiatra que está involucrado en esto, que tiene una determinada sensibilidad,
y que no es un psiquiatra al uso, con perdón, o sea, yo soy médico y puedo decir eso, pero si alguna, porque esto sería el desarrollo de una herramienta que va más allá de tener el beneficio y el impacto para esa pequeña comunidad, es que tiene un beneficio y un impacto si se utilizara por las unidades de salud mental, como una herramienta de ayuda. Y para pues bueno, para dinamizar de alguna otra forma incluso pues esas terapias de grupo, no tanto para los pacientes como para los familiares que tratan a esos pacientes. Entonces mi pregunta es esa, ¿qué opinan los psiquiatras? Sí, bueno, esto es una buena pregunta. Precisamente esto motivó la investigación. ¿Lo piden? No ellos. O sea, las personas afectadas no se sienten, ¿no?, debidamente atendidas desde el mundo de la investigación. Pero una vez ya tienes unos resultados y un instrumento, el psiquiatra que ve esto, que lee los resultados, que ve, te está diciendo, eres un intruso en mi campo, tú no tienes ni idea, te está diciendo, de puta madre, quiero esta aplicación. No han dicho mucho. ¿Vale? No, Tampoco aún no hemos publicado la parte científica, que estamos en ello, o sea que espero que en breve, pero claro, no lo mandaremos a una revista de psiquiatría. No. ¿Pero lo presentaríais en un congreso de psiquiatría? No lo sé, tampoco no ha salido la opinión, la opción. No, es que a mí me gugustaría saber, porque el impacto que podría tener eso como una herramienta de tratamiento o de apoyo al tratamiento de los pacientes con salud mental, porque cuando tienes un paciente con salud mental, con un problema de salud mental, se resiente toda la estructura, toda la célula familiar, todo eso, el cuidador y todas las relaciones. Por lo tanto, un paciente con un problema de salud mental no puede ser tratado de forma aislada de todo su entorno. Pero es que aún, desgraciadamente, no sé si desde el punto de vista médico sabréis más, pero desgraciadamente aún es así. No, lo sé, por eso yo, a ver, si fuera psiquiatra, tendría... Sí que hay estrategias, a ver, dicho de otro modo, esto está muy inspirado en lo que se llaman los grupos de ayuda mutua, que son GAMS, tienen ya un código. Y esto se hace de forma, hay sitios donde personas con problemas de salud mental simplemente se reúnen una vez por semana y comparten. Esto salió con los Alcohólicos Anónimos, colectivos varios, no solamente en salud mental. Yo creo que es una estrategia muy interesante, pero el problema es que queda ahí, en ese pequeño grupo, esa experiencia. Creo que la ciencia ciudadana puede ayudar a poder escalar esto o a aumentar su impacto, ¿no? Por otro lado, algunos de estas, una de las posibilidades que estamos barajando es cuáles son las experiencias. Si ahora tuvieses que seleccionar 5 historias para hacer el mapeo completo de las redes, ¿cuáles escogerías? Nadie lo sabe, o estamos haciendo, ¿vale? ¿Por qué esto? Pues porque ha habido algunos médicos y especialmente personas afectadas que dicen, mira, estos dibujos, en vez de cuando tienes el primer problema o la primera situación crítica que no te sabes explicar, no sabes qué te pasa, ¿vale? Pues dices, mira, ves estos dibujos o lees estas experiencias y me dices cuáles de ellas te sientes más próximo, en vez de preguntar, bueno, ¿qué problema tienes? ¿No? Que es lo que te dice cuando llegas a psiquiatra, ¿no? Pues son herramientas que algún médico, no todos, estoy de acuerdo, han encontrado interesantes para acompañar este proceso de entrada, ¿vale? Y yo creo que también debería servir para también acompañar a los familiares, como tú dices, ¿no? Entonces, estamos ahí, no sé, estamos explorando aún, ¿vale? Pero precisamente este es el tema. Ahora es lo que nos gustaría realmente intervenir de forma más importante. ¿Nos da tiempo? Sí. No, solo es un poco al respecto de las preguntas. Un comentario, a ver si te parece bien, Josep. O sea, efectivamente, las personas reciben terapia, dan terapia, como los grupos de ayuda mutua, pero entonces lo que entiendo, cuando entiendo conciencia ciudadana, tiene que haber generación de conocimiento. Lo que estas personas o investigadoras están haciendo, tú dices,
no, la cosa no se queda en el grupo, va más allá. Es decir, no se queda solo en la terapia mutua, que es muchísimo, sino en la generación de una metodología que puede, o sea, que esas personas son co-investigadoras para, habéis creado juntos una metodología nueva, que es lo que es eso lo que sale del grupo, ¿no? Porque yo estoy con ella, con María que al principio también bueno, la conozco el proyecto y lo he pensado muchas veces, ¿no? Y hoy creo que lo he visto claramente. O sea, hay una generación de una metodología por parte de las personas co-investigadoras. Entonces, no solamente han recibido terapia y la han dado, sino que tienen la satisfacción de haber aportado algo. ¿Es algo así? A mí recibir terapia o dar terapia con una herramienta así me da muchísimo respeto hablar en estos términos, ¿eh? Sí que es verdad que algún participante, alguna persona co-investigadora, sí que lo han entendido así, pero no era nuestra intención para nada, ¿no? Pero una terapia puede ser algo tan sencillo como un abrazo. Sí, pero lo que te diría, para no alargarme mucho, sí que es verdad que creo que en estos, o sea, cada uno de nosotros tiene un tesoro a través de su experiencia vital. Y en términos de bienestar emocional, hablarlo con tu amigo puede ser muy valioso, pero compartirlo de una forma como entendemos hacer ciencia, pues aún puede ser más valioso, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene una experiencia y tiene una expertez, ¿vale? En términos de salud mental. Lo gestionamos como buenamente podemos cada uno de nosotros, ¿no? Pero la idea importante, y en ciencia, para mí, no sé si para vosotros lo compartís, para mí ciencia quiere decir conocimiento compartido, ¿vale? Y esto para mí es un ejemplo muy bonito en este sentido, pero estoy de acuerdo contigo cuando hablas de metodología, utilizar esta estrategia, estamos hablando de una situación quizás muy extrema, pero por ejemplo en el caso del calor, también vale. Cada uno vive el calor de una manera muy personal. No, y lo digo en serio, O sea, y en este sentido estamos trabajando no quizás de una manera tan intensa, emocionalmente hablando, pero sí que creo que hay que poner cada vez más encima de la mesa aquel conocimiento que no solamente es de compartir en un ascensor, oh, qué calor hace hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, y si lo sabemos articular bien, ahí tenemos un gran tesoro. Y la ciencia ciudadana allí puede encontrar algunas cosas que no podríamos encontrar utilizando ni un telescopio, ni un microscopio, ni montando un experimento en una sala blanca. Esto no lo haremos nunca así. Y al mismo tiempo, como tú también has dicho antes, pues te puede generar un espíritu de comunidad que es muy fuerte, ¿no? Y puede cambiar muchas cosas. Y la transformación está más cerca, Y hablo del caso del calor, pues que hemos hecho, pues hacemos paseos de calor y hacemos votaciones del calor, ¿vale? Y votamos, sí, en Cataluña hemos votado hace un tiempo y fue como fue, pero también ahora votaremos para cómo vivimos el calor en una plaza, ¿no? ¿Vale? Pero en este sentido, estos votos están expresando de un modo u otro, quizás de una manera tan extrema, ¿no? La importancia de que tengamos voz individual, pero también la importancia de poner en común estas voces para construir algo más potente aún, ¿no? Y que esté así más cerca de poder decidir, ¿no? Y poder intervenir. El deseo de cambio está detrás de estos proyectos siempre, ¿no? El deseo de mejora, ¿no? Y es lo que a menos personalmente me motiva más de este tipo de tareas, Y ahí lo dejo, ya no de